Hay llamadas que llegan cuando no deberían, mensajes que aparecen en la pantalla, sin remitente y sin explicación, números que no existen, voces que suenan conocidas, pero que no deberían estar ahí. Ponte los audífonos, apaga las luces, y si tu teléfono vibra mientras escuchas este video, piénsalo 2 veces antes de contestar. Cuando las luces se apagan y la oscuridad reclama su dominio, comienza nuestro viaje. Este es un canal donde las sombras cobran vida, los misterios se revelan y los relatos más oscuros encuentran su lugar. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la realidad supera la ficción y el miedo es nuestro único compañero. Bienvenidos al Guía Nocturno. Esta historia fue enviada por Alejandro Mendoza, de Querétaro. No sé bien por qué sigo guardando este teléfono. Ya no tiene chip ni línea. No sirve para nada, pero aún así no he sido capaz de tirarlo. Todo empezó hace unos 4 años, cuando murió mi abuela. Ella vivía sola en una casa vieja en las afueras del pueblo, de esas que parecen estar siempre en silencio, incluso cuando hay gente adentro. Yo era el nieto que más la visitaba, así que cuando falleció, me tocó ayudar a vaciar la casa. Entre sus cosas encontré un celular. Era uno viejo, de tapa, con las teclas desgastadas. Lo reconocí de inmediato porque siempre lo dejaba sobre la mesa de la cocina, al lado del radio. Lo agarré por pura costumbre y lo prendí. Ya no tenía saldo ni señal. La batería estaba casi muerta. Aún así lo guardé en mi mochila. No sé por qué, tal vez por nostalgia. Esa misma noche, ya en mi casa, estaba acostado cuando escuché un sonido que no había oído en años. El aviso de un buzón de voz nuevo. Venía de mi mochila. Al principio pensé que lo imaginé. Me quedé quieto, escuchando, hasta que volvió a sonar. Saqué el teléfono de mi abuela. La pantalla estaba encendida y mostraba un icono que no debería de estar ahí. Mensaje de voz 1. Sentí un frío raro en el estómago. Pensé que tal vez alguien había marcado por error o que el teléfono había captado alguna señal perdida. Lo abrí. El mensaje duraba 1 minuto con 12 segundos. Le di play. Al principio solo se escuchaba estática, como viento colándose por una ventana mal cerrada. Estuve a punto de colgar cuando escuché una respiración. Se escuchaba lento y cansada. Después una voz dijo: Alejandro. Me senté de golpe en la cama. Era la voz de mi abuela. No parecida ni similar, era su voz. ¿Por qué no me contestas?, dijo. Te he estado llamando todo el día. La grabación se cortó. Me dormí esa noche y al día siguiente llevé el teléfono con un técnico. Me dijo que no tenía chip, que no había forma de que hubiera recibido nada, y me sugirió borrar el mensaje. Yo no lo hice, y 2 noches después llegó otro. Mensaje de voz 2. Esta vez duraba más. La voz de mi abuela sonaba más clara, pero también más molesta. Aquí no hay nadie, mijo. La casa está muy callada. ¿Ya vienes? De fondo se escuchaba un ruido que reconocí de inmediato. El tic-tac del reloj de pared de su casa. Ese reloj se había detenido el día que murió. Empecé a sentir miedo de verdad. Decidí apagar el teléfono y guardarlo en un cajón. Pensé que si no lo veía no pasaría nada. Me equivoqué. Esa misma madrugada mi celular personal vibró. Número desconocido. Decidí no contestar, pero llegó un mensaje de texto. Alejandro, el teléfono que me dejaste no sirve. Márcame a este mejor. Sentí que la sangre se me fue a los pies. El mensaje incluía una foto. Era la cocina de la casa de mi abuela. La mesa, el radio y el celular viejo, encendido. Al día siguiente manejé hasta el pueblo. La casa llevaba meses cerrada, pero la puerta estaba entreabierta. Entré llamando a mi abuela por pura costumbre. Y al hacerlo, me di cuenta de algo horrible. El reloj de pared estaba funcionando otra vez. Y sobre la mesa estaba el teléfono viejo, encendido nuevamente, con una llamada entrante. Mi nombre aparecía en la pantalla. No quise contestar, solo salí corriendo y no volví. Hoy, años después, el teléfono sigue en una caja, apagado, pero a veces, en la madrugada, juro escuchar ese sonido. Tienes un nuevo mensaje de voz.
Cada vez que reviso mi celular hay una notificación que nunca abro. Por eso siempre dice, buzón lleno. Este relato fue enviado por Mariana Reséndiz, de San Luis Potosí. Nunca he creído en cosas paranormales, o al menos, no creía, hasta que mi mamá me escribió después de muerta. Ella falleció en un accidente de carretera. Fue rápido, eso fue lo que dijeron. Un choque en la madrugada, cuando me avisaron. Yo estaba dormida, y con el celular cargando en la mesita. Cuando desperté tenía 11 llamadas perdidas de familiares, y un mensaje que no leí hasta mucho después. Era de mi mamá, que decía, ya voy para la casa. Pensé que era un error, un mensaje viejo que apenas había entrado o algo así. Lo borré sin darle importancia. Ese día fue un caos. Trámites, llanto, gente entrando y saliendo. Nadie volvió a mencionar ese mensaje y yo tampoco. Hasta una semana después, estaba solo en mi cuarto, tratando de dormir, cuando escuché la vibración del celular. No era un mensaje normal, era el sonido específico de WhatsApp, cuando alguien está escribiendo. Miré la pantalla y el chat de mi mamá estaba abierto. Debajo de su nombre apareció algo que me heló la piel. Decía escribiendo. Me quedé mirando sin respirar. Sabía que era imposible. Su teléfono había sido entregado a la policía y luego a mi tía. Yo misma lo había visto apagado, guardado en una bolsa. El escribiendo desapareció y llegó un mensaje. ¿Por qué no me abres? Sentí un nudo en la garganta y no contesté. Dejé el celular boca abajo y me metí bajo las cobijas, como si eso pudiera protegerme. El teléfono vibró otra vez. Estoy afuera. Ahí fue cuando me levanté. Caminé despacio hasta la ventana y miré hacia la calle. No había nadie. Solo el reflejo del foco del poste y mi propia cara, pálida y temblando. Regresé a la cama. El celular volvió a vibrar. Esta vez no era un texto. Era una nota de voz, duraba 23 segundos. No la quise reproducir. Al día siguiente decidí enfrentar a la situación. Fui con mi tía y le pedí ver el celular de mi mamá. Seguía apagado, sin batería y sin chip. Ella juró que nadie lo había prendido. Regresé a casa un poco más tranquila hasta que esa noche recibí otro mensaje. ¿Te acuerdas cuando no querías dormir sola? Ese mensaje me rompió. Era algo que solo mi mamá sabía. Algo que nadie más podía inventar. Me armé de valor y escribí una sola palabra. ¿Mamá? La respuesta fue inmediata. Sí. Mis manos temblaron tanto que casi dejo caer el celular. Me dijo ¿dónde estás? Pasaron varios segundos, luego apareció otra vez él escribiendo, pero esta vez duró demasiado. 1 minuto, 2, 3, hasta que finalmente llegó el mensaje. En la casa. Sentí un frío recorrerme la espalda. Aquí estoy contigo. El escribiendo volvió. No en esa. Mi celular vibró con una llamada entrante. El nombre de mi mamá apareció en la pantalla y contesté. Al principio no se escuchaba nada. Luego, con un sonido bajo como de interferencia. Después una respiración. Hasta que me dijo: no debiste contestar. Dijo su voz, pero no sonaba igual. Sonaba hueca. Colgué, corrí al baño y vomité. Esa noche dormí con la luz prendida, el celular apagado y escondido en un cajón. A la mañana siguiente, cuando lo prendí, tenía un último mensaje. Si no me hablas, voy a seguir escribiéndote. Desde entonces cambié de número, cambié de teléfono, incluso me mudé. Pero a veces, cuando estoy sola y todo está en silencio, mi celular vibra. No hay notificación ni mensaje, solo el sonido, como si alguien estuviera escribiendo y esperando que le conteste. Historia enviada por Iván Camacho. Trabajo de guardia de seguridad nocturno. Mi turno empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana, en un edificio de oficinas que queda completamente vacío después de las 8. No hay mucho que hacer. Rondines, cámara, café y el celular para no quedarme dormido. Una noche, como a las 2:17 am, mi teléfono empezó a sonar. Número desconocido. No contesté, ya que a esa hora siempre son extorsiones o llamadas equivocadas. Dejé que sonara hasta que se cortó. 1 minuto después volvió a sonar.
Mismo número. Esta vez contesté, más por fastidio que por curiosidad. Bueno. No hubo respuesta, solo un sonido extraño, como si alguien estuviera moviendo un teléfono dentro de una bolsa o rozándolo contra la ropa. ¿Quién habla?, pregunté. Nada. Estuve a punto de colgar cuando escuché un sonido que me puso la piel de gallina. Era el eco de mi propia voz. Bueno. Se escuchó otra vez, pero no desde mi boca. Colgué de inmediato. Me convencí de que había sido una interferencia, alguna grabación rara, y seguí con mi rondín tratando de no pensar en eso. Pasó casi una hora, sin nada raro, hasta que el teléfono vibró otra vez. No era una llamada, era una notificación. Llamada perdida. Eso no tenía sentido. ¿Cómo podría haber tenido una llamada perdida de 0 segundos? A los pocos segundos entró otra llamada, el mismo número. Contesté con el altavoz activado. ¿Qué quieres? Un silencio y luego un sonido muy bajo, como una respiración. Te escucho, dijo una voz masculina, casi en susurro. ¿Quién eres?, pregunté. Estoy en espera, me respondió. Sentí un escalofrío y miré alrededor. El pasillo estaba vacío, las luces y las cámaras estaban parpadeando. ¿En espera de qué? La voz tardó en responder. De que cuelgues tú. Colgué y decidí apagar el celular. Lo metí en mi casillero y seguí trabajando sin él. No quería saber nada más, pero cerca de las 4 a.m., el radio del edificio empezó a emitir estática. Luego, entre el ruido, se escuchó algo que me heló la sangre. Un tono demarcado, el mismo tono que hace un celular cuando está llamando. En radio no debería de hacer eso. Me acerqué lentamente y el sonido se volvió más claro. Luego escuché una voz saliendo del altavoz del radio. Llamada en espera, dijo una voz automática. Llamada en espera. Después la misma voz masculina de antes. No debiste apagarlo. Salí corriendo a la caseta, saqué el celular del casillero y estaba encendido. En la pantalla había una llamada activa. Duración: 1 hora 43 minutos y 12 segundos. Más de 1 hora. ¿Desde cuándo está esto así?, dije temblando. La voz respondió de inmediato. Desde que me contestaste por primera vez. Colgué, apagué el teléfono y le quité la batería. El silencio volvió y ya no pasó nada más esa noche. Pero nunca regresé a ese trabajo. Cambié de número y de celular. Pensé que todo había quedado atrás. Hasta hace unas semanas. Estaba revisando mi nuevo teléfono cuando vi algo que no debería de estar ahí. Llamada en espera. No había número, no había opción de colgar. Solo un temporizador que seguía corriendo. Relato enviado por Laura Sánchez, de Aguascalientes. La casa de mis papás siempre tuvo un teléfono fijo en la pared de la cocina. De esos color hueso con cable en espiral y botones duros. Nadie lo usaba desde hace años, pero ahí seguía, colgado como si fuera parte de la casa. Cuando mi papá murió, mi mamá decidió mudarse conmigo y me dejó la casa para cuidarla. La primera noche dormí ahí sola. Todo estaba exactamente igual, incluso el teléfono. Las 3:02 de la mañana sonó. No fue un sonido fuerte, fue peor. Un timbrazo corto, viejo y metálico, como si viniera de otro tiempo. Me senté en la cama sin poder moverme. Pensé que lo había soñado. Sonó otra vez. Caminé descalza hasta la cocina y la luz del refrigerador iluminaba apenas el teléfono. Estaba vibrando contra la pared. Contesté. Estática. Luego, una voz muy bajita, como si hablara de lejos, me dijo: ¿Ya regresaste? Tragué saliva y dije: ¿Quién habla? Silencio. Después un clic, como alguien cuando pone la llamada en espera. No cuelgues, dijo la voz de repente. Si cuelgas, no puedo volver a entrar. Sentí que el aire se volvió pesado y miré hacia el pasillo. La casa estaba en silencio, pero algo se sentía ocupado. ¿Entrar a dónde?, pregunté, sin saber por qué seguía hablando. La voz tardó en responder y me dijo: a la casa. Colgué. El teléfono volvió a sonar de inmediato, no una vez, sino 3 veces seguidas. Lo desconecté de la pared. El timbrazo se detuvo y me quedé ahí, respirando con dificultad y convencida de que todo había terminado. Regresé a mi cuarto, pero el teléfono sonó otra vez.
Venía del pasillo. Corrí de regreso a la cocina y el teléfono estaba desconectado, el cable colgando, pero el auricular vibraba, como si alguien le estuviera llamando desde adentro. Contesté casi llorando y les dije, déjame en paz. Del otro lado escuché algo que no esperaba. Era mi propia voz, repitiendo lo que había dicho. La llamada se cortó sola. A la mañana siguiente llamé a un electricista para que retirara el teléfono. Cuando lo descolgó de la pared, cayó algo detrás de él. Y era una fotografía vieja. Era la cocina, la misma cocina, y en la pared del teléfono. Pero la foto tenía algo más. Había una mujer parada justo detrás del auricular, mirando directo a la cámara. No era mi mamá ni nadie más. No volví a dormir en esa casa. La vendimos meses después, y antes de entregar las llaves entré por última vez. El teléfono ya no estaba, pero la marca en la pared seguía ahí. Algunas noches, cuando todo está en silencio, juro que escucho mi timbrazo viejo, como si alguien todavía estuviera intentando entrar. Esta historia fue enviada por Daniel. No que he contado esto completo, porque cada vez que lo recuerdo, mi teléfono se comporta raro. Aún así, quiero sacarlo de una vez. Todo empezó con una llamada que no aparecía en el registro. Fue un martes, 1:11 de la madrugada. Estaba despierto, viendo videos con el celular. De pronto, la pantalla se encendió sola. No vibró ni sonó, solo se iluminó. En la parte superior decía, llamada entrante. No tenía ningún número, ningún nombre, y tampoco tenía la opción de rechazar. Solo estaba el cronómetro avanzando. Bueno, dije, más confundido que asustado. Al principio no se escuchó nada, pero de pronto un sonido leve, como si alguien estuviera respirando muy despacio, cuidando no ser escuchado. ¿Quién habla? No cuelgues, dijo una voz masculina. Si cuelgas, tengo que volver a marcar. ¿Marcar desde dónde?, le dije. La voz tardó en responder. Desde aquí. La llamada se cortó sola. Miré el celular. No había registro ni llamada entrante, ni perdida, ni nada. Me convencí de que había sido un bug y me dormí. Esa fue mi primera equivocación. La segunda llamada llegó en la noche siguiente. Misma hora, misma pantalla. Esta vez, antes de que yo dijera algo, la voz habló. Ya aprendiste a contestar rápido. ¿Quién eres?, le pregunté. Alguien que también está despierto. ¿Cómo conseguiste mi número? Pero un silencio, y luego un sonido distinto, como si el teléfono se hubiera alejado de la boca de quien hablaba. No te estoy marcando a ti, me dijo. Estoy marcando la casa. Sentí un escalofrío, y le dije que en esta casa no había teléfono fijo. Ahora sí. Colgué, y esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido que no oía desde niño. Era el mismo timbre. Venía del pasillo. Me levanté con el corazón acelerado. Caminé despacio y encendiendo las luces. El sonido venía del closet del cuarto de visitas. Abrí la puerta, pero no había nada. El timbre seguía. Venía de adentro de la pared. A la tercera noche, la llamada no esperó a que contestara. Solo dijo, no debiste colgar ayer. Me costó volver a entrar. Le volvió a preguntar que a dónde. A la línea. ¿Qué línea? La que separa cuando escuchas y cuando respondes. El cronómetro seguía avanzando. Terminaron siendo horas, como si la llamada nunca se hubiera colgado. ¿Qué quieres?, le dije ya temblando. Que no estés solo cuando me quede sin señal. Colgué, apagué el teléfono y lo dejé en el coche. Ese día dormí mal, pero pude dormir. A las 3:17 el despertador de mi celular sonó desde el pasillo. Corrí hacia el sonido. El teléfono estaba sobre la mesa, encendido. No tenía ninguna alarma, pero la pantalla mostraba una llamada activa. Duración: 6 horas, 44 minutos y 9 segundos. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, le pregunté. Y me dijo, desde que aceptaste la primera llamada. Nunca colgaste de verdad. No, cuando te escuché respirar, me dijo. Ahí fue cuando la línea se quedó abierta.
Esa noche entendí algo horrible. La llamada no venía del teléfono. El teléfono era solo la salida. Las siguientes noches empezaron los mensajes. No eran de texto ni de voz, eran notificaciones solamente. ¿Me escuchas? Sigue habiendo mucho ruido allá afuera. No apagues la casa. Un día desperté con el teléfono en la mano y no recordaba haberlo tomado. En la pantalla había una nota escrita en el blog. Gracias por no colgar. Ahí decidí irme. Empaqué lo necesario y salí de la casa. Dejé el celular adentro. Pensé que así terminaría todo. Pero 2 semanas después, ya en otro lugar, compré un teléfono nuevo. La primera noche, a la 1:11 AM, la pantalla se encendió. No sonó y tampoco vibró. Solo apareció el cronómetro otra vez y la voz dijo: te dije que si colgabas, iba a volver a marcar. Yo no colgué y desde entonces hay algo que no le he contado a nadie. Cuando el teléfono está en total silencio, yo todavía escucho la respiración, como si la llamada siguiera ahí, en espera, esperando que yo no cuelgue. Todos usamos el teléfono para sentirnos acompañados, para escuchar una voz conocida y para no estar solos. Pero después de estas historias, tal vez valga la pena preguntarnos, ¿qué pasa cuando el teléfono suena y nadie debería de estar del otro lado? Gracias por escuchar, y esta noche, si tu teléfono vibra sin razón, piénsalo 2 veces antes de responder. ¿Te atreves a seguir al Guía Nocturno? Suscríbete y escucha las demás historias en nuestro aterrador trayecto. Aquí exploramos leyendas urbanas, historias reales de terror, casos paranormales y secretos que la noche ha guardado. Si eres amante de lo inquietante, lo desconocido y lo aterrador, has llegado al lugar indicado.